Voy a hacer una pequeña oración primero. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por este momento. Gracias por lo que tú tienes dispuesto, Señor, para que nosotros podamos crecer, para que podamos recibir tu palabra y que esta palabra, Señor, penetre las coyunturas y los tuétanos, parta el alma y el espíritu, Señor, guíanos, Padre Celestial, que alba mengue para que el Espíritu de Dios fluya, Señor, y podamos recibir toda palabra buena, palabra que fortalece, que vivifica, que renueva, que cambia, que transforma. En el nombre de Jesús te damos desde ya las gracias, la gloria y la honra. Amén. Amén. Bueno, bueno, hoy voy a hablar de Efesios 4, 26, 27. Mm, Eh, la palabra de Dios dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. Meditando en esa palabra, ¿por qué escogí esta palabra? A raíz de situaciones que han pasado en mi vida y que en algún momento Dios me permitió buscar, escarbar y darme cuenta de lo que pasaba en mi mundo interior, y que ahora lo está mostrando de una manera mucho más hermosa y más profunda. Y siento que podemos aprender mucho de esto. Como primera medida, esta palabra, lo primero, si ustedes dicen, si leemos, dice airaos, pero no pequéis. El mandato no es evitar la ira, tampoco podemos ignorarla, sino que debemos manejarla apropiadamente. O sea, el problema no es airarnos. Eso nos ayuda en cierto momento, eso nos da, nos impulsa, nos mueve y es buena. Y hay que saber hacerlo y hay que hacerlo apropiadamente. Y, y aquí vamos a ver más o menos cómo funciona. La palabra irar, según en mis investigaciones, significa agitar, causar enojo, sentir ira o enfado. Buscando en la palabra de Dios podemos ver cómo Jesús se airó, porque mm, Él es el primero que nos enseña a que el mandato no es evitar la ira, no es evitarla, sino que tenemos que reaccionar. Es una emoción, ¿sí? Entonces en Mateo 21, 12, 13 dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Según Juan 2:17, la palabra de Dios dice que la emoción de Jesús se describe como se describe como celo por la casa de Dios, que creo que todos lo hemos escuchado. Él sintió celo. Si nosotros hacemos un análisis, podemos ver que el sentimiento de indignación que tuvo Jesús le causó un enojo, y su reacción fue airarse. La ira de él fue una ira pura y santa. ¿Por qué? Porque él no fue por egoísmo, no fue por vanagloriarse, no fue por envidia, no se airó porque le dijeron que echaba por Belcebú, el príncipe de los demonios, echaba fuera a los demonios. Él no se airó por eso, no era contra él, era por lo que estaba sucediendo en la casa, en el templo de Dios. Eso fue lo que lo enojó y él tenía que reaccionar ante esa situación, ¿sí? Entonces, ¿por qué pasó eso? En esa época, según la ley, tenían que ir a presentarse los judíos al templo, según la ley tenían que llevar animales para sacrificio, en Éxodo 30:13 dice que tenían que presentar medio ciclo de plata. Entonces, ellos tenían que comprar el animal que iba a ser para el sacrificio. Eso lo convirtieron en el templo en un monopolio. El negocio estaba dentro del templo. Y como los judíos habían sido esparcidos, entonces cada uno venía de diferentes lugares, manejaban diferentes monedas, pero el sacerdote del templo exigía que fuera lo que Dios había dicho, medio ciclo en moneda.
o vendían los animales que ellos necesitaban. Nadie los llevaba, sino que allá los compraban. Los que los vendían, lo que hacían era, si era un animal, le cobraban el precio exagerado y tenían que pagar. Y la gente iba precisamente a presentarse ante el templo, ante Dios. Y los cambistas cobraban una comisión muy alta por por ese cambio de esa moneda. También podemos ver cómo él expresa lo que pasó con los que vendían las palomas. Las palomas era la única excepción para las personas de bajos recursos, para los pobres. Era el único animal que podían llevar por su economía y a ellos también les sacaban ganancia. Por supuesto, todo eso enojó al Señor, lo enojó, porque tanto los que compraban como los que estaban vendiendo estaban cometiendo el error. Entonces lo habían convertido en una cueva de ladrones, ¿sí? Entonces podemos ver que esa indignación que causó esa reacción de airado, si su ira fue justificada y fue realmente pura, ¿sí? Podemos ver qué fue lo que le causó. Eh, y podemos ver cómo sucedió y cómo lo estaban convirtiendo en el templo. Quiero que ahora pensemos en que el templo de Dios ahora es nuestra casa, es nuestro cuerpo, ¿no? Y analicemos lo que puede pasar dentro de nosotros. Ahora, si nosotros miramos el significado de enojo, el enojo es denominado el sentimiento desagradable que experimentamos cuando nos sentimos contrariados o atropellados por las palabras, las acciones o las actitudes de otros. Entonces decía yo, ¿qué causa el enojo? Y aquí encontré algo bastante bueno. Dice que nosotros tenemos enojos externos y enojos internos. Mm. El enojo externo es cuando, cuando están relacionados con situaciones que ocurren a nuestro alrededor, que ocurren por una falta de respeto, una actitud de desobediencia, por un malentendido o un error. Y si nosotros hacemos un análisis, esta fue la reacción de Jesús ante esta situación, fue algo externo, algo que estaba sucediendo y él inmediatamente reaccionó por la falta de respeto en el templo de Dios. ¿Sí? ¿Y cuál es la interna? ¿Cuáles son las causas internas? Que aquí es donde se pone más interesante todo. Las causas internas de nuestro enojo son cuando las experimentamos dentro de nosotros, como problemas personales, situaciones del pasado no resueltas o recuerdos desagradables de eventos traumáticos que cuando vuelven a la memoria nos despiertan sentimientos de enojo. Fíjese que la palabra de Dios dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ujú. Entonces podemos darnos cuenta que cuando algo pasa, eh, podríamos decir que dejamos entrar a nuestra alma un sentimiento porque alguien nos dijo algo, alguien hizo un comentario, alguien habló de nosotros, alguien nos hizo pasar una vergüenza porque así lo vemos. Y les digo, yo estoy hablando por mí, todo lo que estoy hablando porque yo estuve ahí. Y uno empieza y se va con ese recuerdo para la casa, se acuesta con él, medita en él, se levanta con él y eso empieza a uno a traer un recuerdo, el recuerdo de cómo pasó, en qué momento, quiénes estaban, cómo estaba vestida, cómo me puse yo y uno lo va exagerando. Entre más piensa en eso, más exagerado porque más se agranda el dolor. Y ese dolor hace que es que vaya creciendo dentro de nosotros, porque estamos recordando lo que dijeron, lo que pasó en ese momento, ¿sí? Si yo llamé y alguien no me contestó, quién sabe qué pasó, quién sabe qué está pensando, claro, la que habló de mí. Siempre le estamos echando la culpa a otra persona y estamos dejando entrar a nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad, estamos dejando entrar al enemigo. Ujú. Sí, estamos dejando, fíjese que estamos poniendo ese enojo, estamos viviendo con él de noche y de día, sale el sol y todavía pensamos en él. Lloramos, nos entristecemos, nos enojamos, maltratamos a los que están a nuestro lado, nos sentimos, empieza a formarse, a construirse algo dentro de nosotros que nos da dolor, nos da tristeza, nos causa rencor y nos causa frustración. Y una de las peores
nos causa envidia. Y les voy a decir por qué, porque lo viví. Uno siente envidia porque la persona que dijo algo que yo dejé entrar a mi vida, a mi interior, ese dolor, esa persona está normal. Esa persona simplemente lo dijo y los que sentimos eso somos nosotros o soy yo la que lo siento y resulta que la otra persona sigue es normal, la gente habla con ella, están en una reunión o la abrazan, la saludan y uno dice, pero ¿por qué? Miren esta lo que está haciendo y miren yo que me porto tan bien, digámoslo así, en esa época yo no, pero digamos que si estamos en Cristo y dice yo oro, yo ayuno, yo hago y mire, a la otra sí la saludan y la pasan hablando, se la pasa diciendo, se la pasa maltratando y yo que me porto tan bien, fíjese que a mí ni me miran. Estamos dejando porque ya hay un enojo que está dentro de nosotros creando algo en nuestro interior y nos está destruyendo nuestra alma, está quitando lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Esa envidia carcome los huesos, recuerde. Eso fue de una charla hace mucho tiempo. A veces uno es dadivoso, pero las personas a veces nos chocamos por cosas pequeñas. Si alguien no nos llamó, si alguien no nos contestó, si alguien no me saludó, ¿por qué no me saludó? De pronto alguien le dijo. Entonces empieza uno a maquinar y a conversar en un mundo interior, en nuestro mundo interior. Y llega uno al extremo de que medita tanto en lo que pasó que empieza uno a irse a un pasado más lejano, más atrás, y empieza uno a recordar quién le hizo eso una vez, después más atrás, y resulta que no se lo hizo esa persona, sino otra persona más, y uno termina diciendo, a mí siempre me pasa lo mismo, pero uno no sabe por qué. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Dice en Mateo 7:3-5 dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo ajeno de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O Ujú. cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? El significado de viga es un madero largo y grueso. Créame que para que sea grande y grueso tuvo que haber pasado tiempo, ¿sí o no? Entonces, viga, también el significado que aparece en Google, pueden mirar, dice persona difícil de tratar. Si nos volvemos enojados, nosotros con la herida, con las diferentes heridas, porque a veces es una cosa pequeña, es un saludo, es simplemente alguien que uno, bueno, lo saludó, uno entró y nadie lo miró, uno entró y como si no hubiera llegado nadie. Son cosas insignificantes que van construyendo, ¿ves? Nos volvemos enojados, nos lastimamos, volvemos, y ese enojo hace que nosotros nos enojemos, lastimemos causemos heridas en otros, les gritemos. eh, y lo único que nosotros con esa actitud, de ese enojo que hemos construido en nuestro interior, esa viga, lo que estamos haciendo es maltratar a otros y esos otros no quieren estar al lado de uno. ¿Cómo van a querer estar al lado de uno si uno llega, llama a uno, lo llaman a uno y uno dice, ¡ah, milagro! ¿Ah? Y ese milagro que me llame, porque usted nunca me llama. Mm, Lo digo, porque lo hice, porque la viga mía no me dejaba. Entonces, lo que yo hacía era simplemente pensar en que todo el mundo me lastimaba, pero la que más lastimaba a los demás era yo, ¿sí? No sé si ustedes han visto en los trenes personas que van con una maleta en la espalda. Esas personas dan la vuelta y golpean al vecino, golpean al de atrás, golpean al de al lado, se van a sentar y el que está al lado sentado lo golpean. Si se van a entrar, si se quedan con la mitad de la maleta afuera y uno va a entrar, que no dejan entrar, estorban y ellos no se dan cuenta, pero lastiman, pero lo empujan a uno, pero riegan el café del vecino. Eso sucede. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es aprender a menguar. No podemos seguir meditando en el enojo, no podemos seguir construyendo ese, esa viga que está creciendo de nosotros, simplemente acumulando dolores insignificantes, ¿sí?
Imagínense que yo no estoy cargando una viga, sino que no estoy cargando una maleta sin una viga. Ustedes se imaginan que yo lleve una viga y que le esté pagando con esa viga a todo el mundo y esté pegándole astillas, los esté rayando, los esté lastimando, que es todavía más. Vaya que uno se caiga sobre un árbol a ver si uno no se raspa bien bueno. Entonces nosotros necesitamos darnos cuenta que nosotros a veces estamos construyendo algo dentro de nosotros porque tuvieron que pasar días, semanas, meses, años para construir una viga. Y Dios nos habla de una viga. Él es tan hermoso que nos enseña lo que puede estar pasando en nuestro mundo interior y nosotros lo que hacemos es simplemente lo que nos deja ver, lo único que podemos ver es la paja en el ojo ajeno, pero no estamos mirando. Fíjese lo que dice en Romanos 6:16. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justificación? Y esto coincide con lo que Dios dice, no deis lugar al diablo. O sea, nosotros le estamos dando permiso al diablo para que nosotros estemos siendo más el pecado. Fíjese que lo señala como pecado. No pequéis, ¿sí? Que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, porque ese es un pecado. Y la palabra dice, no deis lugar al diablo, le estamos dando permiso al diablo para que esté en nosotros. Entonces nosotros somos ya sea del pecado para muerte, estamos siendo, ¿a cuál es el amo al cual yo obedezco? Porque yo soy esclava del amo al que obedezco. Y entonces empiezo a ver que la gente no quiere estar al lado mío, que de verdad la gente no quería estar a mi lado, no quería que yo estuviera al lado de ellos porque realmente uno lastima. Y entonces uno lo que piensa es nadie quiere estar al lado mío, pero es que uno le está, pero es que es uno, lo único que uno es dañarles las reuniones, dañarles los momentos especiales, dañarles un cumpleaños, dañarles cualquier momento agradable, ahí está, hiriendo, golpeando, lastimando, porque nosotros hemos construido una viga y no nos hemos dado cuenta que lo único que estamos es haciendo daño a los demás. Y si nosotros nos ponemos a analizar, esas son las pequeñas zorras que arruinan el viñedo. Es una de las pequeñas zorras. Disimuladamente va entrando en nosotros, le hemos dado un espacio al diablo para que entre, para que construya eso, para que nos ayude a construir y nos llenemos de dolor, de tristeza, de frustración y que vivamos heridos, lastimados, ofendidos, lacerados y asimismo por donde pasemos nosotros también lastimamos a los demás. Ujú. Lastimamos a los que no están en Cristo y somos cristianos. No podemos ser embajadores de la patria celestial cuando llegamos simplemente con esa arma, con esa viga a golpear, cuando llegamos con esa viga a herir. No podemos llevar el evangelio del amor de Cristo cuando estamos así. Por eso es necesario que analicemos cómo estamos dejando entrar esas pequeñas zorras, esos pequeñas eh, 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 zorras a nuestra viña, que están dañando nuestro viñedo y otros viñedos que están al lado nuestro. Nosotros debemos ser la sal del mundo, la luz de la tierra, pero nosotros estamos hiriendo y lastimando. Y eso me pasaba a mí. Yo anteriormente decía, para ser así me refiero a no ser cristiano, pues yo sigo siendo pecadora, porque uno está viendo que lastiman, que hieren, porque a veces uno dice, no, yo soy cristiana y con esa palabra ya uno está lastimando, pero porque no ha habido una sanidad, no hemos quitado esa viga, no hemos podido ver cómo se construyó, ¿sí? Por eso, y mire lo que dice la palabra de Dios, por eso, amados hermanos míos, todos ustedes deben estar dispuestos a oír, pero ser lentos para hablar y para enojarse, porque quien se enoja no promueve la justicia de Dios. Ujú. Nosotros necesitamos aprender a construir de lo bueno, de lo agradable, de lo perfecto, y no darle espacio al diablo, no darle un espacio en nuestro mundo interior al diablo que nos ayuda a construir algo para destruir algo,
para destruir nuestros hogares, nuestras familias, nuestros amigos, nuestros vecinos, aquellos que aún no conocen a Cristo y que lo ven a uno y dicen, no, para ser como eso, prefiero seguir siendo igual. Así era yo, ¿sí? No estamos siendo embajadores de la patria celestial cuando actuamos de esa manera. Por eso es importante analizar qué estoy dejando entrar en mi vida. Puede que no sea una persona cristiana, pero esa persona que no es cristiana también está construyendo algo en su mundo interior, ¿sí? Y no podemos ser ministros reconciliadores. No solamente le estamos haciendo daño a los demás, mire el daño que nos estamos haciendo nosotros mismos. ¿Qué pasa cuando hay un enojo? Mire lo que dice según la psicología. Dice, al no controlar correctamente las emociones como el enojo, no solo se afectan las relaciones sociales y personales, sino que también se generan consecuencias nocivas para la salud. Aumenta la presión sanguínea, lo que con el tiempo puede provocar el deterioro de las arterias, se eleva el pulso cardíaco y se genera taquicardia, aumenta la producción de sustancias químicas como la adrenalina, lo que altera el equilibrio natural del cuerpo, se desequilibra el sistema inmunológico, se provocan contracturas, dolores musculares y jaquecas, se acelera la respiración, provocando que el corazón bombee con más intensidad, aumenta el riesgo de padecer enfermedades como gastritis, colitis, dermatitis. Le estamos dando permiso al diablo para destruirnos y lo está haciendo tan sutilmente porque queremos recibir todo eso. Estamos dejando que entre eh, como fácilmente que entre en nuestras vidas y nos destruya y pueda destruir nuestros hogares, destruir todo lo que Dios ha hecho en nosotros. Por eso necesitamos, la palabra de Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ahora, ¿qué necesitamos hacer cuando tenemos un enojo por alguna circunstancia que pasó y que nos duele y que puede quedarse en un enojo? Busquemos a la persona adecuada, una persona que nos ayude a salir de ahí sin juzgarnos, sin criticarnos, sino que a través de la palabra de Dios nos levante, nos fortalezca, nos saque ese enojo, porque si lo sacamos, ya el enemigo no tiene control sobre él. El problema es cuando nosotros lo guardamos tanto en silencio que nos da hasta pena decirlo, lo que sentimos, que ya empieza a dominar dentro de nuestro mundo interior, empieza a dominarnos y a causar lo que él quiere, dañar el cuerpo de Cristo, dañar los órganos del cuerpo de Cristo. Y necesitamos estar atentos a esto porque dañamos, lastimamos y herimos a otros, pero sobre todo nos dañamos nosotros mismos. Nos estamos enfermando y estamos trayendo lo malo a nuestra casa. Busquemos siempre, empecemos a quitarnos ese peso que nos asedia, a vivir más livianos, a no dejar que si una persona habló de nosotros, está bien. Esa persona solo puede dar de lo que tiene. Lo que haya dicho, dejarla que lo diga. Dios dice, la palabra de Dios dice que todo aquel que conspira contra nosotros, sin él lo hace y frente a nosotros cae. Ahora, ¿vamos a ver caer esa persona? No. La forma en que Dios vence las tinieblas, vence el enojo y une en amor a esas personas. Eso es lo que Dios hace, porque trae perdón y reconciliación. Pero nosotros necesitamos estar precisamente preparados para eso. Si alguien no me miró, si alguien no me saludó, si alguien no se acercó, porque a veces pasan y lo saluda y saluda a todo el mundo y a uno no, y resulta que uno se va enojado, triste, frustrado, lo ignora. Entonces, no dejemos que ese enojo construya en nosotros una viga que lastima más que una paja. No dejemos, no dejemos que nuestra casa y hagamos que nuestra casa sea una casa de oración. No demos lugar al diablo. No dejemos que haya ladrones dentro de nuestro templo tratando de robarnos la paz, el amor, el gozo, la alegría, la tranquilidad, eh, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. No dejemos que nuestra casa sea casa de oración. ¿Por qué se enojó Jesús? Era una cueva de ladrones y nosotros le estamos dando permiso muchas veces al diablo a que entre.
Somos nosotros los que abrimos la puerta. El caballo de Troya, cuando lo llevaron a un pueblo, fue que lo dejaron entrar, le permitieron entrar y destruyó a un ejército que llevaba más de 10 años tratando de destruir. Y entraron como pequeñas zorras. No dejemos, necesitamos vivir más en la palabra de Dios y darnos cuenta cuando esas pequeñas zorras entren y nos toquen nuestros sentimientos. Recuerden, es una emoción y podemos airarnos si usted siente ira, puede, sáquela, pero hable con alguien que se la deje sacar y que le pueda ayudar a entender qué debe hacer, qué pasó y calmarle, traerle paz, esa paz que sobrepasa. Él es el admirable consejero, príncipe de paz. Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera. Pero nosotros perseveramos en lo que nos dijeron, nos lo llevamos para la casa, nos acostamos con él, nos levantamos con él, lo llevamos al trabajo, en el tren vemos personas, les hacemos mala cara y no nos damos cuenta, porque creemos que yo como estoy en Cristo, y ahí es donde empieza también nuestras fallas, porque tenemos que saber que somos frágiles y débiles y que lo necesitamos a él 24/7. Esta ha sido la palabra de hoy. Para mí, hermoso. Me mostró mi proceso, me mostró lo que yo hice, lo que viví. Y le doy gracias a Dios. Si alguien tiene algo que pueda aportar, fabuloso. Y